El mapa del stakeholder que desarrollamos en el trabajo lo hicimos, como todo el proceso en nuestro caso, de la mano del equipo investigador de la universidad. Nosotros teníamos identificados estos stakeholders, estos grupos de interés, pero no de una forma muy estructurada, y en el desarrollo de este trabajo, como un objetivo del mismo, sí que hemos ido organizándolos bien y estructurándolos más acorde de la manera que lo demandaba la aplicación de la metodología, y eso nos ha aportado una mayor visibilidad en algunos grupos de interés a los que no les teníamos identificados o identificados en un tercer o un cuarto nivel, y ahora hemos entendido que deberían ir a una posición de más preferencia, y la vamos a utilizar en la aplicación de la propia estrategia de la organización a la hora de responder a los intereses que estos grupos tienen, las demandas que haces y a los resultados que queremos aportar para ellos.